Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y a un capítulo más con mi colegón, como siempre. Y nada, esperemos que os guste el capítulo de hoy, que os estén gustando lo que estamos haciendo y nada, que sigáis apoyándonos y dándonos feedback de todo lo que hacemos, que siempre nos viene bien. Eso es, agradeceros todo el apoyo, de verdad. Suscribiros, Suscribiros. importante, que se te olvida. Que hay muchos que no estáis suscritos y Eso nos es. viene bien que estéis ahí suscritos, que es un botón. Leche. ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos un pedazo de jugador. Yo personalmente, ahí tengo que decir que es un jugador que siempre me he fijado mucho. Yo creo que le vais a conocer todos porque sigue jugando a día de hoy. Ha jugado en equipos espectaculares. Conoce la primera división, la segunda B, bueno, todo. Así que, bueno, seguro que os va a encantar. Pedro Mosquera, bienvenido y esperemos que pases un buen rato. Muchas gracias. Yo tengo que suscribirme también, porque Mira, la ¿has verdad visto? que Es uno de ellos. Veo todos los podcasts, pero la verdad es que no estoy suscrito. Le tengo que dar a la campanilla, como decimos. Vamos a parar un momento, suscribir y volvemos a empezar. Es lo que vamos a hacer a todos los que vengan. ¿Estás suscrito? Si no, no empezamos. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos tus orígenes, cómo empezó todo. Bueno, pues yo soy de La Coruña, 35 años este año, en abril cumplo 36 ya, o sea que ya tengo años para lo que es el fútbol. Y nada, empecé jugando desde pequeño en el equipo del colegio, el Santa María del Mar, luego fui a la Galicia de Teira, que estuve ahí también un par de años. Y luego hubo un año que el torneo de Brunete, que es cuando tienes más o menos 11, 12 años, el Deportivo no tenía cantera ahí, y entonces hizo como una selección gallega de jugadores y tal. Y ahí fui al torneo de Brunete, y luego justo ese año tuve la suerte que el torneo este de Navidades de Tenerife, del este que se hace en las sí. Islas Canarias, ese año lo patrocinaba Dreamcast y al Deportivo lo patrocinaba Dreamcast también en las camisetas. Y entonces ese año fueron pues Madrid, Barça, Arsenal, Ajax tal, y el Deportivo, que estábamos nosotros ahí. Y me dieron el trofeo al mejor jugador tal, y entonces ahí me firmó el Madrid y nada, estuve en la cantera del Madrid desde los 12, 13 hasta que debuté con el primer equipo con 20, 21 años. Y luego nada, estuve en el Getafe, volví otra vez a Castilla, luego Elche, Deportivo, Huesca y Alcorcón. Bueno, pues ya sigo. estaría. Ya estaría, ¿no? ¿Ya está bien o no? Adiós. Que- Con 12 años Eso te iba a venirte decir. a Madrid. ¿Cómo mola ese torneo? Ese torneo que hacen tener la oportunidad de jugarlo. Sí, sí. Ese de que Tenerife o Maspalomas, Maspalomas, eso que hay. Es un buen escaparate. Sobre todo cuando pues, equipos como el Depor te enfrentas contra Madrid, incluso equipos de fuera de España, mola jugarlo. Sí, aparte del antiguo Canal Plus, que ahora es Claro. Movistar tal, Canal Plus era como decías, bueno, pues me ganaban en el cole tal, jugar de repente ahí el torneo. Y la verdad que muy bien, porque el torneo ya de Brunete creo que, bueno, nos eliminaron en octavos, pero también marqué 4 o 5 goles porque ahí jugaba delantero todavía. Ah, jugar delantero Sí, de jugaba pequeño. delantero en el Depor, sí. Y luego eso, en el internacional también, muy bien, había ya jugadores muy buenos y nada, contento porque al final eso fue lo que me dio la oportunidad de venirme para aquí y bueno, y hacer un poco de carrera. Con una vez firmas en ¿el Madrid te sigue poniendo delantero o ya te cambia un poco de posición? ¿O Al cómo va principio eso? de media punta, así como de segundo punta, luego ya yo creo que es en cadete A más o menos, ya empieza a jugar de medio centro y ya hasta ahora. Hasta ahora. Yo creo que ahí es en esas categorías ya cuando no te mueves mucho, ¿no? No. Ahí haces un poquito. A ver, siempre, con lo que hablamos siempre empezamos todos un poquito más arriba. Y luego algunos aguantan y otros pues lo van echando un poco para Acabaré de atrás. central al final, Por seguro, eso, joder, portero. por eso. Pero bueno, que medio centro, no sé a ti si te gustará más, pero yo creo que medio centro es una posición apetecible, ¿no? Sí, a mí es la posición que más me gusta. Yo creo que es cuando Claro. más en contacto Sí, estás. claro, Bueno, el depende del balón. entrenador, pero cuando más en contacto estás con el balón. Y al final yo creo que es muy importante, porque al final tienes que estar atacando, defendiendo y dando un poco de sentido. Es como al que juego. estás conectado de todo el partido. Sí. Es necesario Sí, por yo la creo que posición. los centrales cuando el equipo está atacando Claro. están un poco, bueno, vamos a fijar la marca aquí un Eso poco es. para por si acaso la perdemos. Y los delanteros en defensa igual, van a estar aquí a ver si nos cae un Claro. rechace, pero Tal cual. en el medio siempre tienes que estar haciendo ayudas. O sea Tal que- cual. Es así. Siempre tienes que hacer algo. Eso es verdad. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Hablar, por lo menos hablar. Ser pesado. Sí, sí. De ahí, bueno, vas con 12 años a Madrid. Ujú. ¿Cómo es tu progresión en la cantera? ¿Cómo estás de valorado? ¿Vas a selecciones? Sí, bueno, lo primero fue duro irme. Claro. No tanto para mí, más para mi familia. Mi madre, que en paz descanse, lo pasó mal.
Y bueno, me dijeron que o aprobaba todos los años o me volvía para Coruña, que lo importante eran los estudios y tal. Y la verdad que en el colegio muy bien, y luego en la cantera del Madrid pues fui año a año hasta que llegué a Juvenil C, y cuando me tocaba pasar a Juvenil B, a Alberto Bueno, a Juan Mata, a Adrián González y a mí nos pasaron al Juvenil A. Bueno, y a Claudio Giraldez, que ahora está de entrenador del Celta B, Sí. nos pasaron al Juvenil A. Hicimos ese año División de Honor, que ganamos bueno, la Liga, la Copa del Rey y el Campeonato de España. Y ahí al siguiente año, siendo juveniles todavía, a Mata, Bueno y a mí, y a Adrián nos subieron al Castilla, que era, bueno, estaba Michel ahí y tal. Y yo cuando éramos muy jóvenes, teníamos 17, 18 años, ese año estaba en segunda división el Castilla. Y cuando no jugábamos con el Castilla, pues bajábamos con el tercera, que en esa época había tercera división del Madrid, ahora también, pero hubo una época que no había. Y nada, cuando nos jugamos con el Castilla íbamos con el tercera y bueno. O sea, que haces hay un año de juvenil que no haces. O sea, estás. Claro, juvenil B no lo hago. Juvenil no lo haces, Juvenil no lo entonces cuando todavía tienes edad juvenil, tú ya estás en Ya tercera, estoy segunda. Sí, todavía sí. Ya, con el- Y nada, y selecciones desde la sub-15 creo que está el torneo atlántico y tal, hasta la sub-21, que en la sub-21 no llegué a jugar porque justo cuando me convocaron a la sub-21 me convocaron también para Champions con el Madrid ese año y no pude ir convocado, pero había estado convocado. Así que nada. No está mal. Hay Sí. categorías El con la española, ¿no? Joder. Sí, soy 15, 16, 17. ¿Quién estaba así de la española? ¿Quién generación era así un poco la tuya? Mi generación era Juan Mata, Alberto Bueno, Adrián también venía ahí, Adrián López, que estuvo en el Atlético de Madrid, y en el Depor conmigo también, Montoro, bueno, gente así, la verdad que había buenos jugadores. Joder, ya ves. A Diego Capel lo subían con nosotros, que tenía un año menos también. Bueno, había bastantes jugadores interesantes. Interesante, sí. Con España, ¿juegas varias fases? ¿Juegas europeos? Sí, jugó 2 europeos ¿Y qué hacéis? lo que pasa es que no ganamos ninguno. Uno creo que nos eliminan en semis y otro creo que en cuartos más o menos. O sea, no llegamos a jugar. Tampoco, sí que es verdad que en alguno de esos europeos tampoco jugué mucho, iba convocado, pero tampoco era de estos súper titularísimos y bueno, al final, pero la experiencia, la verdad que es una pasada ser tan pequeño con la selección. La verdad que o sea, siempre es un orgullo ir con la selección y cuando escuchas el himno y tal, siendo tan joven, es como que te impone mucho. O sea que... Eso lo hemos hablado con otros riders, que da igual. Aunque no sea la absoluta, el hecho de ponerte la camiseta de la selección española, yo creo que debe ser de las mejores cosas que puede pasar a alguien a los que hemos jugado al fútbol. Sí, la verdad que cuando eres pequeño, sobre todo tienes 15 años y tal, y ves que te van llamando, o sea, al final te genera ilusión y ves ahí que poco a poco pues vas subiendo categorías y tal, ves también que mucha gente se va quedando, desgraciadamente, que no pasan porque en el Madrid año a año van haciendo cribas y se va quedando gente y bueno, poco a poco vas ahí avanzando pero yo siguiendo la cabeza con lo de mi madre, que estudiaba y aprobaba o me volvía para Coruña. Y nada, y al final pues ahí estuve. Eso te iba a decir, el tema de la ilusión de ir a la selección, estás en Madrid, incluso te van subiendo de categorías y tal, ¿tú lo llevabas modo mensaje de tu madre, ilusión, o tuviste algún momento de decir se me sube un poco la cabeza, ego, soy muy bueno, no sé? No, ¿Cómo que va, lo llevaste bien? No, la ¿Sí? verdad que no. O sea, que lo lleve bien, digo, no. A mí, yo siempre lo he dicho, que ir bien en los estudios, que joder, para decir que he pesado con los estudios, ¿sabes? Pero ir bien en los estudios me hacía estar tranquilo luego para jugar, ¿sabes? Porque sí que es verdad que ya cuando era más mayor me refiero en esa época, que a lo mejor estaba en primer bachillerato y había alguna vez que, yo qué sé, que había algún examen que se me complicaba, tal, estaba preocupado, tío, decía, y ya como que si luego jugaba mal, decía, joder, esto es un desastre, o sea, encima no voy a volver para mi casa, los estudios mal, tal, pero sin embargo, si esa parte la tenía tranquila, decía, bueno, pues he jugado mal, pero por lo menos tengo ahí Joder, un colchón. Es difícil encontrar eso. Eso te iba a decir, es difícil de escuchar eso, en gente que viene y sobre todo que haya jugado y que esté a esos niveles. Y sí, aparte de la cantera del Madrid, nosotros los de fuera estábamos internos en un colegio, en SEC, claro. en Villafranca del Castillo, y la verdad que había gente que repetía 2 y 3 cursos. Claro, por eso te digo que no era nada raro. No, había mucha gente que repetía muchas y daba igual, tampoco depende, había algunos decían, si suspenden te echan del Madrid, pero luego realmente depende de quién fueses. Es un buen mito. Si eras bueno, no te echaban. Yo por lo menos no conozco a nadie que le haya echado por eso. Es un buen mito, sí. ¿No? Hay algún que otro jugador del Madrid que la ha liado parda y aún así
Sí, sí. Ha seguido. A seguido, ver, sí. es que Hay cosas hay que se casos y perdonan. casos, es efectivamente. O sea, Sí, que sí, no, hay cosas que se perdonan y hay cosas que no. no es Y hay una, jugadores a los que se perdonan y hay Sí, jugadores a los que a lo está mejor claro. no es una ley, no. vamos. No, Efectivamente. no, para nada. Ese año de paso de dejar los juveniles a ya hago tercera o Castilla, Ujú. ¿cómo es? Que ya es tercer año de tu último año de juvenil, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo ese año estaba Mitchell de entrenador, Mitchell, el que juega en el Madrid, Ujú. y nos sube a nosotros y a su hijo Adrián González. Y sí que es verdad que ese año, pues bueno, era un poco que subíamos, éramos de esa plantilla, pero no sabíamos que no íbamos a contar con muchos. Bueno, Juan Mata sí que jugó muchos partidos y tal, que luego se fue al Valencia. Pero el resto sabíamos que, bueno, que íbamos a jugar partidos, pero tampoco era nuestra categoría. Pero sí que es verdad que en tercera pues ya era un fútbol que nos vino muy bien porque al final te acostumbras a gente mayor, más físico, ya no estás compitiendo contra gente de tu edad y te curte un poco. Y luego la experiencia de ese Castilla, que además era segunda división, que no era segunda B o primera red, que es lo que es ahora, pues ya vas a estadios grandes. Me acuerdo que el primer partido que fui convocado con el Castilla era contra el Castellón, que en esa época estaba en segunda. Y me impresionó porque venía de jugar en, bueno, pues en la cantera y el jugar en un estadio grande como es Castalia y tal, pues dices, joder, pues esto me gusta, ¿sabes? Y aparte, bueno, ya entrenabas por la mañana en vez de por la tarde. Bueno, ya decías, bueno, esto ya empieza a ser como profesional. Entonces, bueno, lo viví bien porque lo tomaba como una experiencia y aprendiendo de gente, porque no sé, aparte en ese Castilla estaban bueno, Juan Mata, Negredo, Borja Valero, Javi García. ¿Quién más Soldado, estaba? ¿no? Codina, Casilla, Soldado. No, Soldado ese año ya no estaba. ¿No? Bueno, había gente. Bueno, Rubén de la Red. O sea, Buah, gente que tenían 3 y 4 años más que yo, pero. Y ya aprendías ¿Jurado mucho. estaría por ahí? ¿Jurado? Jurado, justo el año anterior se fue también. Pero sí, bueno, el jurado de la cantera siempre, aparte coincidí con el colegio, tenía muchísima calidad. Y toda esa gente al final aprendías y Claro. sabías que poco a poco ibas a llegar ahí y bueno, intentabas aprender lo que pudieses. Tal cual. A mí me ha gustado lo que dices, que lo habéis dicho ya unos cuantos, el tema de tercera división. Sí, justo el paso. Que Lo necesario que viene es. bien. Sí, ya lo escuché en algún podcast. Sí. Bueno, lo dijo Tote el otro día, ¿no? También. Que Tote me acuerdo yo que estaba yo en la cantera y lo veía ahí jugar, tenía muchísima calidad. Claro. Y sí, porque al final vienes de jugar, cuando eres juvenil, juegas contra juveniles. Y sí que es verdad que cuando eres, no sé, infantiles o cadetes tal, a lo mejor juegas contra gente un año más o dos o tal. Pero ahí, claro, juegas contra gente que tú tienes 17 años y estás jugando contra gente de 30 años, de 35, como yo ahora, de 25, de lo que sea. Y entonces dices, bueno, pues siempre tienes la duda, no la duda, pero dices, a ver físicamente cómo estoy y tal, si me puedo ir de la gente, si pienso rápido tal. Y bueno, vas viendo que son gente normal y que tú puedes jugar perfectamente. Así que al final vas perdiendo ese miedo y. No miedo, ese respeto a esas categorías y si vas superándolo, pues al final vas subiendo categorías y vas intentando hacerlo bien. No, está muy bien. Y yo que, bueno, como te he dicho antes, personalmente me gusta mucho cómo juegas, me fijo mucho en ti y eso. En algún momento tú eres un jugador, pues la gente seguro te ha visto, pues eso, técnicamente muy bueno, que destaca mucho con balón, pues eso, que ayudan mucho a los compañeros, tanto con balón sin balón. ¿Viste en algún momento, tú pensaste en algún momento la parcela defensiva, el tema físico, tuviste que era crucial de decir, oye, aquí, o en qué momento te diste tu cuenta de decir, o me pongo las pilas en esto, en plan, o metes la pierna, fue en ese año de tercera, fue más adelante cuando fuiste subiendo categorías en segunda y tal, o cuándo fue que dijiste tú, no vale con jugar bien en el Madrid, que jugáis muy bien, Ya. imagino, hace falta algo más? Yo creo que fue un poco con Alberto Toril, el año que estoy en segunda con él, que me doy cuenta, porque hasta ese año era un poco como que yo jugaba de mediocentro, de interior, así, jugaba en el centro del campo, pero en varias posiciones. Y hasta que me dijo, me acuerdo más perfectamente, me dijo, al final los futbolistas que llegan son los que se hacen especialistas en su posición. Y entonces me dijo, y tú las características que tienes son de mediocentro y entonces me intenté especializarme en eso, en intentar hablar mucho a los compañeros, bueno, dar apoyo siempre, intentar pues, respetar un poco la posición o, bueno, intentar mecanizar un poco movimientos y en eso me vino muy bien, porque yo creo que eso es importante. A ver, sí que está muy bien el jugador polivalente, que al final también es muy respetable y hay mucha gente que es polivalente y son grandísimos jugadores, pero yo creo que para ser bueno en algo creo que tienes que especializarte y yo creo que eso me vino muy bien.
Es interesante eso, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez del tema de la polivalencia, que viene muy bien y eso, pero también hay otra gente, mucha gente que opina que a lo mejor Claro, si puede, quieres puede destacar... venir muy bien o puede venir muy mal, porque a lo eso mejor es. hay entrenadores que dicen, vale, sí, puedo ponerlo en cualquier lado, no lo No lo pongo pongo. y ya cuando tenga algún tal, pues lo meto ahí en donde me haga falta, ¿sabes? O sea, es un poco peligroso Yo eso. creo que te puede venir bien igual siendo un poco más pequeño, a lo mejor no siendo más pequeño, sino en tu etapa formativa, Sí, para que sí, cojas sí. más cualidades de diferentes Sí. cosas, ¿no? Rollo cuando eres cadete, Sí. juvenil, te empapas un poco de todo y luego ya, como haces tú un poco tu jugador, lo Sí, que sí, eres. no, está Pero a lo claro. mejor ya más adelante, lo que dices tú, a partir de tener ya 20 años, mejor tener algo definido y tener Claro. cualidades fuertes para ya y hacerte un hueco, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo hemos hablado mucho que en etapas más educativas, ¿no? De educación, ahí sí que está bien que los jugadores vean distintas posiciones No, eso para que viene muy bien, aprendan sí, sí, distintos sí. recursos, Claro. pero sí es cierto que cuando ya te haces, vamos, digamos que ya eres sub-23, Sí. ahí cuando, yo por ejemplo, cuando alguien me dice que puede desempeñar varias posiciones, ya digo, ya me chirría un poco. Sí, a ver, Ok. es que yo creo que lo que dices tú está, o sea, está claro, que cuando eres pequeño, cuantos más recursos tengas y más recursos aprendas, mejor. Pero es lo que dices tú, cuando ya no saben si eres delantero, si eres extremo, o si eres media punta, está claro que a lo mejor te puede abrir muchas puertas, pero también te puede cerrar, porque dices, es que al final no, o sea, no es nada, ¿sabes? Ya. Que hay muchos casos que no es así, pero sí que es verdad que he visto a muchos que jugaban de todo y al final entraron y decían, Claro. lo meto en la segunda parte y bueno, Sí. tengo un recurso para lo que sea. Totalmente. Sí. Así es. Vamos a avanzar en los años. Sí. Después de ese año que has comentado, ya estamos hablando de primer año de sub-23, ¿no? Sí. ¿A dónde vas? Bueno, ¿cuál es el equipo? O sea, yo primero estuve en el Castilla con Mitchell y luego ese año el equipo desciende. Yo ese año jugué muy poco, jugué 4 partidos más o menos. Y al año siguiente subo al Castilla, pero estaba en segunda B. Y ahí tengo de entrenador a Juan Carlos Mandía, que era el segundo entrenador de Mitchell. Y ahí estoy como 3 o 4 años en el Castilla estoy. Y de hecho creo que soy todavía el jugador que más partidos tengo en el Castilla, que es un dato ¿Ah, sí? ahí que me Anda. dijeron el otro día. Joder. Y luego estuvo. Es el que más partidos tiene en el Creo que Castilla sí. en las categorías. Sí, en la en historia, sí, segunda sí. B, segunda. Hostia. Sí, sí, creo que sí. Joder. Y que bueno, a ver, eso no es muy bueno tampoco, porque, o sea, Bueno, tampoco tal, no pero está mal, tampoco. significa Ya. que tampoco subí muy rápido, pero. Hombre, pues Eh, en la historia del Madrid. Ahí está. Eso te iba a Sí, sí. decir. Y luego estuvo Lopetegui otro año, y luego después de ahí, creo que ese año de Lopetegui, que está Pellegrini en el primer equipo, que ese año ya prácticamente todo el año entreno con el primer equipo, voy convocado prácticamente en toda la Champions League, en casi todos los partidos de Liga. Y bueno, y es cuando debuto con el primer equipo del Madrid, en Getafe. Bueno, primero estuve a punto de debutar en Coruña, que fue el famoso taconazo de Guti, de Buah, con el gol de Benzema. Benzema. Pues ahí íbamos ganando, no sé si íbamos ganando 0-2 o 0-3. Y yo ahí estaba convocado y me mandaba a calentar Pellegrini. Yo me acuerdo que tenía. O sea, Encima en igual. tu casa. Sí, sí, igual tenía 15 amigos o 20, toda mi familia, por parte de mi madre, por parte de mi padre, pero alucinas. Mi abuela, tal, Buah. y me acuerdo que me mandó a calentar y justo era el minuto 90 o así, 91, y me dice, venga, venga Pedro, que sales, tal, no sé qué. Me da unas directrices, tal, ya estoy en la banda para salir, no sale el balón, no sale el balón, no sale el balón y no salí, tío. No te creo. Y estaba, o sea, yo era en Coruña, en mi casa, con el Real Madrid. O sea, que iba a Y salir. no salí. Sí, sí, ¿Por iba a salir, qué? estaba en la Por banda. favor. Me busca un vídeo. Hola, Luego, tío. si queréis, Sí, los sí, típicos no, vídeos sí, que ahora me ponéis acuerdo del ahí o partido. fotos. Sí, sí. Y Buah. no quedé. Y me acuerdo que fui a hablar con el árbitro y le dije, tío, ¿cómo haces esto, tío? Yo con 21 años. Claro. No sé si tenía 20 o 21. Y 21, creo. Y me quedé ahí y tal. Pero me acuerdo que vino, en esa época estaba Valdano, estaba Mijatovic, la directiva, Florentino, bueno, y todos, Raúl, bueno, todos los que había ahí, y me dijeron, tranquilo, tal, que vas a debutar, no te preocupes, porque claro, ahí dices, Joder. vale, o sea, estaba a punto de debutar, pero a lo mejor no debuté en mi vida con el Real Madrid, ¿sabes? No, Pues, claro. que podría haber pasado perfectamente. Sí. Y nada, luego en Getafe me metió y jugué también poco, jugué 5 o 10 minutos. Y me acuerdo que Guti tuvo un detalle porque tampoco era que quedase mucho partido, pero bueno, dijo, a ver si va a pasar lo mismo y tal, y tiró el balón fuera para que, ¿Ah, sí? para que Para entrase. entrar. Sí, sí. Ostras. Y nada, Un entré ahí por detalle, Xavi Alonso y nada, muy bien. La verdad que al final un sueño cumplido porque cuando llegas con 12 años, debutar con el primer equipo es algo, Joder.
es algo importante. Es el sueño de todo chaval. Es verdad que debutar, a lo mejor si hubiese debutado en Coruña, pues te hubiese hecho un pelín Coño, más de hubiese ilusión, sido espectacular. increíble, pero bueno. Pero, joder, debutar con el Real Madrid, sustituyendo a Xabi Alonso, no está mal, ¿no? Joder, pero fue. Luego veremos las imágenes, pero tú Ya, cambiado, vestido. Sí, en plan, al lado En del la al lado línea, del cuarto en la árbitro. línea. Esperando a que se acerque. Sí, Al sí, lado el del balón que no cuarto salía, tal. Y pipí. Y no salía. Joder, el árbitro ahí puede mirar un poco y decir la línea. Sí, la verdad que, joder, yo ¿Cómo iba el ahora viéndolo partido? contigo ya era muy pequeño y aún Sí. así le dije, tío, no me jodas, ¿sabes? Claro. Pero ahora viendo con perspectiva digo, hostia, ¿cómo puede ser que veas que va a debutar un chaval? A ver, que no, igual no sabía que era mi Ya, debut total, pero ya. Sí. ves que va a salir un chaval joven y tal, no pites el final, tío, Claro. espera 15 segundos. ¿sabes? Claro, por lo menos para que entre. ¿Cómo iba Vale. el partido? ¿Cómo iba ahí en el Madrid? Yo creo que íbamos, no sé si 2-0 o 3-0. Por eso, o sea, que ya el partido encima, yo qué sé, deja un minuto más. Ya que no va pasaba además nada. el Madrid, me acuerdo Claro. que cuando íbamos allí, porque el Madrid nunca ganaba en Coruña, que era, ahí hablaban Sí. de las meigas allí, que las meigas son como las Son brujas, brujas gallegas y tal. Y justo ese año que fue el que ganamos con el Tecanozo de Guti. Pero nada, no salí. Joder, tío. Pero bueno, Qué una mal. experiencia más. Al final. Eso te iba a decir. Y que luego debutaste y lo que hablamos, debutar con el Madrid, Sí, sí. lo No. mejor. Antes de eso, antes del debut con el Madrid, no sé si fue ese año, ascendes con el Castilla, ¿no? ¿Ascendéis con el Castilla? No, asciendo después. Después. Vale. Yo primero debuto con el Madrid y ese año, justo cuando acaba ese año, que ya estuve todo el año con el primer equipo, viene el Getafe, que también Vale, que está primero vas al Michel Getafe. de entrenador. De verdad. Y ese año me firma el Getafe, firmo 4 años allí y ese año jugamos Europa League. Y bueno, estábamos ahí, ese año hicimos un año normal, bueno, nos salvamos y tal, y en Europa League creo que nos eliminan en octavos más o menos, que... Bueno, Europa League muy bien, pero sí que es verdad que los viajes y tal, aparte nos tocaron equipos nos tocó el Young Boys, que hacía un Sí. frío allí increíble, y no sé qué equipos más, que yo no tengo tanta memoria como Babín. y Joder, pero nada, ya es debutas en Europa League. pero bien, sí, muy bien, y yo ahí otra tenía 21 experiencia. años, o sea que Joder. 21, bueno, 22 ya. ¿Qué tal ese primer año en primera? Porque era tu primer año en primera, ¿no? Sí, Con el era mi Getafe. primer año en primera y Jugando partidos. empecé muy bien. Ese año jugué en total entre Europa League y Liga y Copa del Rey 25 Oso, partidos, joder. 26. Y, primer año. y empecé jugando tal. Bueno, de hecho, fíjate lo que es La Coruña. El segundo partido de Liga. Primero jugamos en casa, creo que fue contra el Levante y ganamos 2-0 bien tal. Vamos a jugar contra el Depor el segundo partido y estábamos jugando increíble tal. Bueno, íbamos empate a 0, pero jugando muy bien. Y me expulsan en La Coruña, tío. El segundo partido con el Getafe de... Sí, sí. No me acuerdo si fue roja directa o... Yo creo que fue roja directa. En la segunda parte y luego... Y ese partido creo que lo empatamos. Y al siguiente partido no... Bueno, el siguiente partido sancionado, que no juego, perdemos. Y luego al siguiente partido no me pone. Y luego, pues ahí me costó entrar, tal, ¿sabes? Sí. Y al final, pues bueno, al final jugué 25 Joder. 25 partidos, que está bastante bien para ser mi primer año en primera. ¿Qué tal te adaptaste tú ahí a primera? ¿Notaste mucho cambio? con No, o otras sea, veces? fíjate que yo creo que mis mejores temporadas las he hecho en primera. Yo creo que por el tipo de fútbol que tengo, igual me viene mejor. Y yo creo que, bueno, he hecho alguna temporada en el Depor muy buena. En el Elche también me acuerdo que fue muy buena. En Getafe también las he hecho buenas. En Sí, Huesca. joder, pero que al final ahí no dejas de tener 21 años en el medio centro, que Sí. al final, como dices tú, tiene mucha responsabilidad, de mucho balón y tal, pues a lo mejor se te hace un poco más grande con 21 años jugar Sí. tantos partidos en primera, pero si te adaptaste bien, No, joder. yo creo que bien, porque además teníamos un equipo que estaba, bueno, ahí estaba Parejo conmigo en el Getafe, que nos entendíamos bastante bien. Estaba Adrián Colunga delantero, que también le gustaba ahí romper el espacio. Manuel Moral, el Cata Díaz. Había gente buena, Boateng. Aquí. Y al final, bueno, ese año me vino muy bien. Y luego al año siguiente vino Luis García, bueno, echaron a Michel. Vino Luis García, el que está ahora en el Alavés, Luis García Plaza. Y bueno, ya desde el principio se veía un poco que no contaba conmigo. Y nada, hasta que ya íbamos en descenso, pero descenso. Y yo no había jugado ningún minuto. Y entonces fui a hablar con él, yo tenía 23 años, tal, y 23, 24, y le dije, oye, ¿te pasa algo conmigo? No cuentas conmigo, tal, si es así, dímelo, porque, joder, me busco otra cosa y no pasa nada. Y me dice, bueno, la verdad que no, o sea, estás entrando muy bien. Bueno, de hecho me ponía de ejemplo en lo que, bueno, cuando te ponen de ejemplo, de los entrenamientos, Suele pasar. de la actitud, tal. Y nada, fui a hablar con él y me dijo, no cuento contigo, tal, en diciembre, pues... Y ese año estábamos en descenso tal y
Y tenía alguna oferta de primera. Me acuerdo que creo que el Zaragoza estaba interesado, pero también el Zaragoza estaba muy mal en ese año. También estaba como muy metido en el descenso, más que nosotros incluso. Y no me gusta, no me acaba mucho la idea de ir a otro primera y a lo mejor no jugar o bueno, volver a estar en la misma situación. Y entonces ahí me llama Toril, Alberto Toril, que estaba en el Castilla, y me dice, oye, ¿por qué no te vienes para aquí y tal? Que ya sabes que aquí ya conoces. Necesitamos a gente así un poco, porque ahí la mayoría de jugadores tenían 17, 18 años de ese Castilla. ¿Y por qué te vienes aquí? Que necesitamos una persona como tú, un jugador como tú, tal. Y bueno, al final yo lo que quería era jugar. Me podía haber quedado en primera o en el Getafe, en primera sin jugar, o irme a Zaragoza o a otro equipo a otros equipos que había por ahí en segunda. Pero decidí bajar de primera, o sea, sí, de primera división a segunda B para jugar con el Castilla y ahí ese año es cuando ascendemos. Es curioso, ¿eh? Ese cambio de Sí. primera a segunda B. Al final lo que dices tú, yo lo que quería era jugar y estaba bien, porque además luego se ha visto que te vino muy bien. Pero, joder, que al final dar ese paso también imagino que sería Sí, fue una complicado decisión para ti, difícil porque claro. al final cuando estás en primera dices, estoy en primera, me quedan este año y 2 más de contrato, o sea, ya jugaré y tal. Y cuando echen este entrenador o cuando sea, ya jugaré. Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo que mejor me venía era jugar, coger minutos y al final era una cesión, Claro. no iba vendido, iba a volver al Getafe el año siguiente. Mm. Y ahí la verdad que nos juntamos un muy buen grupo de jugadores y ascendimos y aparte disfrutando, o sea que... Y al año siguiente me quedo en segunda, también con Toril, que bueno, ese año quedamos octavos más o menos, así, a punto de meternos en playoff. Y luego al año siguiente ya vuelvo al Getafe, que todavía estaba Luis García. Y ahí ya con Luis García juego todo hasta que me lesionó, creo que de pubis. Y en ese periodo en el que estaba yo lesionado de pubis, lo echan a Luis García y viene Cosme en contra. Pero me acuerdo que el último año en el Getafe con Luis García Mira ya jugaba todo. O sea cómo es que, la cosa, ¿eh? sí, De sí. no contar, o sea, que no Da es muchas que vueltas. no te gustase Sí, ni igual te me puso la veía que con cruz. 22 años, Claro. 23, pues me faltaba un poco eso. Eso Pues hacerme un poco lo que os he dicho antes de Toril, que sí que es verdad que yo era un poco eso, interior, medio centro, tal, no estaba muy definido, pero esos años en el Castilla me vinieron muy bien para eso. Yo me acuerdo de ese Castilla, tío. Bueno, ese año que ascendéis vais volando y ascendéis con una sobrada que alucinas. Sí, El la verdad playoff. que muy bien. O sea, ¿Cuál es ese Castilla? Para que la gente. pues ese Castilla estaban Carvajal, Nacho, Jorge Casado, que tenéis ahí la camiseta, Iván González, que de Málaga, estaba Tomás Mejías de portero y Jesús, que estuvo en Levante también. Luego en el medio estábamos Alex Fernández, que era el mediocentro, el capitán del Cádiz. Estaba Mandy, estaba yo, estaba José, estaba Cherichev, Juanfran, Lucas Vázquez, Morata, José Lu. Es que era una. Es una locura. Es que Sí, yo me sí. acuerdo de ese año y es que era una locura. Bueno, y es que ahora solo hay que ver los pasada. jugadores donde estáis todos. Sí, sí, no, ese año la verdad que no sé cuántos puntos le sacamos luego lo miraréis, pero igual le sacamos. Ahí estaba el que nos hacía un poco de sombra era el Lugo de Setién, que estaba aquí que Setién entrenador del Lugo. Pero me acuerdo que al final dimos como un estirón que fuimos allí y les ganamos 0-5, creo. Y a partir de ahí ya creo que le sacamos 12, 14 puntos. Y luego en el playoff, que en ese año jugaban como. Había 4 grupos y jugábamos los 2 primeros como cruzados. Y le ganamos al Cádiz 0-3 y 5-1, creo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que eso es muy difícil, tío. Una eliminatoria de playoff tan superior. Sí, y luego los campeones de Segunda B, al Mirandés también me acuerdo que había Eso quedado es. campeón, bueno, habían ascendido también. Y les ganamos 0-3 y 3-0 también. O sea que sí, sí. ese año teníamos muy buen. Y Alberto Toril es muy buen entrenador. Sí. Sí, ¿no? También, sí, sí. Está ahora en el En el Madrid femenino, sí, ¿no? es. Sí, sí. Ah, claro. Lo ha comentado él, pero me extraña que no lo hayas dicho tú. ¿El qué? La diferencia que has dicho, mis características se adaptan más a primera división, o he jugado mejor en primera división, me he sentido mejor en primera división que en otras categorías, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú entre primera y segunda para un mediocentro en este caso? Yo creo que segundas. Depende del equipo contra el que juegues, pero yo creo que segunda es un poco más físico, un poco más. Hay mucho más balón largo, mucho más segunda jugada, mucho más. No sé, creo que es como más físico. Y yo creo que primera, a pesar de que los jugadores vuelan en el uno contra uno, en toma de decisiones, yo creo que los centrocampistas tenemos más tiempo para jugar. Lo que pasa que sí que es verdad que si te equivocas, te penalizan mucho más. Pero a nivel de juego para jugadores que no son tan rápidos físicamente, pero sí a la hora de tomar decisiones, yo creo que es mejor primera.
A ti te iría bien primero. Realmente. Bueno, voy a probar. Voy a probar a ver qué tal. O sea, bueno, gracias por la recomendación. Ahora vamos a empezar a. Empezamos a mover mi silo, pa. Voy a decir, voy a coger a quién podemos coger y decir, oye, que Pedro me ha dicho que a mí me viene en primera, así que nada, fírmame, aunque sea. Sí, eso es. Yo gratis. Vamos a echar currículum. Creo que por LinkedIn podemos buscar algo. Venga, lo voy a intentar. Por InfoJobs. Bueno, claro, tú sigues. Al año siguiente, después del ascenso, sigues en segunda A. Sí, hace Sí, un año. Pero eres propiedad del Getafe. Sí, Eso lo que es. pasa que, bueno, ahí seguía Luis García y bueno, yo estaba contento ahí en el Castilla. Toril me lo pidió, que me quedase un año más y tal. Y en el club estaban contentos conmigo y yo estaba contento también, pues estaba disfrutando y al final en segunda no es primera, pero segunda con el Castilla. A nivel fútbol y a nivel mediático, pues es casi o sea, no es un primera porque estás en segunda, pero estar en el Madrid. El otro día lo escuché, no sé quién lo dijo, bueno, creo que fue Jorge, que del Madrid que te echen, ¿no? O sea, que no te vayas tú, que te echen. Pues totalmente de acuerdo. Y eso lo decía mucho Tori también. Yo creo que al final, ¿Os un lo año decía más en el eso? Madrid, sí, nos lo decía mucho. Yo creo que él lo dice porque se lo decía a él. Se lo decía a Toril. Claro. Y yo estaba bien, teníamos buen equipo, creía que podíamos hacer buen año en segunda y al final sabía que iba a jugar porque tenía la confianza de Toril y me encontraba bien con mis compañeros y dije, bueno, podría jugar otro año en primera o estar en primera con un entrenador que en principio no había confiado en mí y dije, bueno, prefiero estar otro año en segunda, seguir creciendo y ya estar en primera el año que viene. Ahí en el Madrid, cuando había Madrid en primera y el B en segunda, la institución, el club y tal, la relación con el filial era muy, muy cercana, os daban mucha bola. A lo mejor ahora que pues es primera ref o lo que era segunda B antes y eso, pues está un poquito más ahí que no es tan importante, pero ahí imagino que la importancia sería máxima porque estás en segunda división. Sí, yo no sé cómo está ahora, pero antes sí que había, bueno, el tema, por ejemplo, en la cantera del Madrid, pues hay una zona de. Ahora ya el primer equipo con la nueva residencia que han hecho y tal, ya tiene su zona y tal, y ya están solos. Pero antiguamente, cuando estaba yo, la piscina, la hidroterapia y todo eso, estábamos juntos y bueno, la verdad que nos cruzábamos mucho con el primer equipo. Y bueno, no creo que hubiese un trato especial, pero sí que es verdad que al final en segunda división es un mundo completamente diferente a lo que es ahora Primera Ref Claro, por eso. o Segunda B de antes. Entonces, pero no creo que hubiese especialmente una diferencia muy grande, pero bueno, sí que es verdad que estás un poco más cerca Eso es. Sí, porque hay una relación más cercana, ¿no? Sí, Entre sí, uno, sí, sí. sí. ¿Y tu relación con primer equipo, siendo, digamos, un veterano en el Castilla y siendo propiedad del Getafe? verdad. ¿Cómo era? ¿Te daban mucha bola? Bueno, pues yo me acuerdo que ese año, el año de segunda, estaba Mourinho en el primer equipo y sí que, o sea, no hacía muchas, o sea, no hacía diferencias. Yo creo que, o sea, de hecho, me llevó una pretemporada, o sea, ese año fui a la pretemporada con el primer equipo y luego fui con el Castilla y también jugué el torneo este, bueno, no sé si se juega ahora, pero jugaba en un torneo Bernabéu siempre, que Sí. jugamos, allí jugamos trofeo contra el Bernabéu, El equipo. Bernabéu, ¿no? Sí, el trofeo Bernabéu, lo jugué también, que me puse ahí. Ah. Que me acuerdo que ahí, justo ese año habían fichado a Luka Modric y me acuerdo que la gente decía, pero ¿cómo pueden pagar 30 millones por Luka Modric y tal? No sé qué, porque todavía no había jugado mucho y tal, o lo que había jugado, pero tampoco había destacado tanto como ahora. Y yo ese año jugué con él, o sea, ese partido lo jugué con él y dije, madre mía, o sea, como es te digo, es que no es normal que no que este jugador, o sea, cada vez o sea, que le daban el balón recibía y giraba hacia adelante, tal, o sea, un golpeo increíble exterior. Tuviste Me que, decía, que sí, yo en ese momento decía, dije, o sea, este jugador es top. Y nada, entonces Mourinho sí que me dio bastante bola en ese sentido. qué guay. Sí, que al final puedes imaginar que por ser propiedad del Claro. Getafe a lo mejor hay un poco más de No. pues me llevo a otro o tal, pero. Más que nada por el Pero Madrid, sí ¿no? te Dice, gusta. oye, Ya, por eso. es de mi propiedad, si alguien le saca rendimiento, se lo saco yo, ¿no? Claro, Sí, sí. totalmente. ¿Quién es el que más te sorprendió de esa etapa de primer equipo del Madrid? Guti me sorprendió mucho. Guti era una calidad increíble. Reyes también. O sea, Reyes entrando con el primer equipo era como. ¿Qué decías tú, Reyes? Tal, con todos los cracks que hay, por ahí estaban. Bueno, estaba Cristiano Ronaldo, Benzema, Ozil, Di María. Y veías a Guti y a Reyes y decías, van sobradísimos. Y yo creo que esos.
Porque los otros ya te lo esperas, ¿sabes? Ya, O sea, justo. Cristiano dices, es Cristiano. O sea, en el doble área recibía, se giraba y te metía un cañonazo por la escuadra. Pero esos dos, a ver, Guti intuyes que tiene calidad y tal, pero cuando entrenas con él es una pasada. Y luego también, años anteriores a esos, que yo cuando era juvenil también me subieron alguna vez a entrenar con el primer equipo, Ronaldo, el otro Ronaldo, definiendo era un espectáculo. Sí. Bueno, y Zidane siempre ha sido mi jugador favorito. Has coincidido con una. Claro, es el Real Madrid, ¿no? Pero como has estado tanto tiempo, Claro. pues has coincidido con una. Y también me gran sorprendió cantidad. Beckham que rascaba el tío, ¿eh? ¿Sí? Las posesiones y tal, se tiraba al suelo ahí como... O buen inglés. Que decías, joder, ahí Beckham, ¿sabes? Que es como súper elegante y tal, y el tío Sé que no lo han sacado el documental metía, este. metía palitos. Sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, también a ver quién le tosía un poco, ¿sabes? Ya. No creo que el palito se lo metiese a. Ya. No sé, a un. A un A un crack. Zidane, a un. No. ¿Sabes? Ya. Se lo metía al de siempre, ¿no? Al que sube. Al que sube. Claro, tú, cuando subes a segunda con el Castilla, ese Getafe, Ujú. como has dicho antes, hicieron una mala temporada, tú te fuiste, Sí. ¿bajaron? No, ¿O no no? bajaron. No. No, Al se final no salvaron en la bajaron. última jornada, sí. Vale, Última o penúltima o algo así. vale. Después de ese año en segunda con el Castilla, ¿qué pasa? Vuelvo al Getafe y es lo que te digo, juego todo hasta que me lesiono. O sea, juego con Luis García todo hasta que me lesiono del pubis y ahí es lo que te digo, echan a Luis García y viene Cosmin contra. Y ese año nos salvamos en la última jornada, creo, contra el Rayo Vallecano. Allí en Vallecas también. Joder, yo he tenido muchos años salvándome en las últimas jornadas, que eso quita años de vida, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque con el Getafe me salvé. El primer año con Mitchell nos salvamos en las últimas jornadas contra la Real Sociedad. Ese año de Luis García contra el Rayo Vallecano en la última jornada. Y en el Depor 2 años nos salvamos también los 2 años contra el Villarreal en Villarreal. Y también en la penúltima jornada. Pero da la casualidad que era la penúltima jornada, pero luego nos venía el Real Madrid en casa, ¿sabes? O sea que Ya. decías, o nos salvamos hoy Imposible. o va a estar complicado. Claro, es que poco se habla de esas cosas. Nosotros, como Lo aficionados, intentamos. lo ves desde fuera y tú le ves, pues eso, este año, los que están ahí abajo de primera, por ejemplo, o lo que sea, o de segunda. Lo ves de fuera y dices, joder, a ver quién se salva, quién no, pero lo que la gente que lo está viviendo desde dentro fue esa situación, la presión que debe haber, el nerviosismo, el club apretando, la gente. Sí, sí, porque aparte es como. Sabes que al final dependes de. Cuando eres tan joven, tu carrera depende un poco de si te mantienes o no te mantienes. Claro. Sí que es verdad que a lo mejor desciendes y te ficha otro equipo, pero depende. Y luego que al final toda una ciudad está detrás de lo que haces tú, porque Getafe, a ver, no es una ciudad como Coruña, como Huesca o como Elche, pero por ejemplo en Elche y en Coruña es que, y yo siendo más de Coruña, o sea, la presión es brutal. Es complicado, ¿eh? Gestionar eso. Sí, sí. Buah. Eso no todo el mundo lo llevará bien. Y habrá jugadores que lo lleven mejor y otros que ante esas situaciones igual respondan un poco peor Sí, o que está no claro, sean al capaces. final tienes que intentar enfocarte en el partido porque si estás pensando en lo que se viene o en lo si desciendo o tal, no, es que no puedes jugar, Ya, ¿sabes? no, es que no te van las piernas, seguro. Sí, sí. Pero generalmente, el futbolista, ¿en qué teme más? ¿Teme más el decepcionar a la afición o teme más por su, digamos, por su situación? ¿No? Decir, oye, un descenso de mi currículum, un descenso de mi ficha, una ruptura del contrato. Pues te voy a ser totalmente sincero. Sí. Depende del equipo en el que estés. A ver, evidentemente, cuando estás en el equipo de ciudad, yo cuando estaba en el Depor, lo que más me dolía era por la ciudad y por el equipo y por mi familia y por mis amigos. Y al final, yo, por ejemplo, ahora Lucas Pérez está ahí y yo lo entiendo porque digo, es que al final tienes que estar, o sea, es tu ciudad, vas por la calle, están tus amigos, tu familia y si descienden al final lo pasan mal todos, ¿sabes? Lo pasan mal yo, lo pasan mal ellos. Y cuando estás en otro equipo, te duele muchísimo por la afición, por la ciudad, por el equipo, por la gente que ha confiado en ti, pero no es lo mismo que un descenso en tu casa, eso está claro. Y al final, pero igual que los jugadores que están cedidos no lo viven igual que un jugador que tiene 4 años de contrato en el club, ¿sabes? Al final cada situación Claro. es diferente. Siempre duele por el equipo y por la ciudad, pero cada caso es diferente, yo creo. Vamos a continuar
continuar con la historia. Último año en el Getafe. Getafe, Nos hemos sí. quedado, ¿no? Sí. ¿Cuánto ¿Y juegas último ahí? año tuyo de contrato? ¿Ahí o no? Ese último año de contrato, sí. tuyo. Ahí termino contrato y ahí ya en el Castilla, Fran Escribá, porque Fran Escribá asciende con el Elche a primera. El año que yo juego segunda con el Castilla, asciende a primera con el Elche. Y ese año ya me había intentado fichar para el Elche. Lo que pasa que, bueno, Luis García me quería para el Getafe y tal, y me quedé en el Getafe. Y ese año que terminó contrato, firmó en el Elche porque estaba Fran Escribá y me llamó y tal, y estaba muy interesado en mí y me convenció porque me dijo, vas a jugar, tal, me gusta mucho, ya llevo. Sabes que no era Sí, cosa que iba de un detrás de día, ti, era como sí. que ya llevaba tiempo que le gustaba y entonces me transmitió muy buenas sensaciones y entonces dije, bueno, pues vamos para Elche. Y ahí firmé, creo que fueron, no sé, 3 o 4 años. Y nada, muy bien. El primer año empezamos mal. Yo no sé en qué jornada en Copa del Rey me lesiono de la rodilla en un salto con Timor, que luego fue compañero mío en el Huesca. Sí. Y se me va la rodilla para atrás y me choca la tibia con el fémur y tengo una rotura en la meseta tibial. Y ahí me tienen que hacer una artroscopia y estoy como 2 meses, 2 meses y medio sin jugar. Y ahí, bueno, el equipo no va bien, está medio en descenso, así como en descenso saliendo. Y aparte, no nos pagaban, porque ese año en el Elche había como muchas. Bueno, el presidente que estaba en esa época, bueno, el presidente de la directiva, no te sé decir bien que. Bueno, sé decirlo, pero no quiero decirlo. Eh, no nos pagaban y estuvimos desde noviembre hasta junio, julio, sin cobrar. Y había gente que lo pasó muy mal, sobre todo trabajadores. O sea, nosotros teníamos que. La gente que llevábamos más tiempo jugando, porque ahí había gente que a lo mejor estaba empezando en el fútbol, y la gente que llevábamos años en primera, en segunda y tal, pues pagándole los sueldos a los utilleros, a los fisios, porque claro, no pagaban a nadie, ni a los fisios, ni a los trabajadores, ni a los jugadores. Y, y entonces, pero sin embargo, nosotros, curiosamente, a partir de ahí, de que empezamos a no cobrar, empezamos a ganar partidos, y nos salvamos a lo mejor un mes antes de que terminase la temporada. Y nada, un año muy bueno. Lo que pasa que luego, por esos problemas, el Elche descendió administrativamente. Entonces, había descendido el Eibar. Y bueno, pasó verano, tal. De hecho, volvimos a hacer la pretemporada con el Elche y todavía no se sabía si nos íbamos a sacar nosotros o si lo iban a descender por los impagos. Y descendieron al Elche en las oficinas y se mantuvo el Eibar. Y ahí fue cuando me llama el Depor y firmo por el Depor. Vaya situación esa de. Es que lo peor es que se ve en equipos, en todas las categorías y el tema Sí, de no cobrar, ahí- imagino que lo que dices tú, a lo mejor los jugadores, pues ya tienes obviamente pues un colchón, llevas tiempo cobrando y puedes, que es lamentable igual, porque obviamente no tienes que estar tirando de tu dinero si tienes que cobrar como toda persona. Claro. Pero imagínate los trabajadores, que son No, trabajadores normales, que tendrán sueldo normal y corriente, que de Claro, venía a repente lo mejor estés la 6 meses gente sin llorando cobrar. que no tenía dinero, Claro. que no tal, y nosotros, bueno, no os preocupéis que os vamos a ayudar, tal, y nada, pues les dábamos Ostras. sobres con dinero para que pagasen sus gastos, porque si no, no. Es que no había manera, al club no le dejaban sacar dinero, porque al parecer hacían como la trampa de que ponían que había ido menos gente de la que había ido al estadio, y la diferencia entre la gente que no había ido y la que habían cobrado en taquilla, pues ese dinero se lo quedarían o no sé qué hacían. Hacían trapicheos raros y al Joder. final así fue. Pero bueno, luego firmó en el Depor que al Ya, final es el equipo de mi ciudad y que el Ya. equipo, yo siempre he sido del Depor y del Madrid, o sea que no hay mal que por bien no venga. A ver, Ya. me hubiese encantado quedarme en el Elche porque allí la verdad que la afición es una pasada, se vive increíble. Se respira mucho ambiente de fútbol y aparte del equipo ya llevaba 2, 3 años en primera y estaba creciendo muchísimo. Me acuerdo que habían reformado el estadio. Era una pasada. Elche, yo me lo pasé muy bien allí, aparte con muy buen equipo también. Y con Frank, que para mí es muy buen entrenador. Vosotros, aparte de lo del el tema de los pagos y eso, ¿hacíais un poco de. ¿Os olvidabais un poco ese tema a la hora de. Porque encima dices, justo empezamos a sacar resultados, nos salvamos a falta de un mes. ¿Qué intentabais? ¿Olvidarlo y os centrabais en jugar? ¿Era complicado? ¿Cómo lo llevabais el vestuario por dentro, los jugadores? Yo creo que en cierto modo a algún jugador le quitó la presión de decir. O sea, realmente si perdemos no nos van a decir nada porque no nos están pagando, ¿sabes? Es Ya. como si perdemos, pues
Y yo creo que eso, algún jugador que en la primera vuelta no se termina de soltar, yo creo que le vino bien. Y aparte que, no sé, empezamos a ganar partidos, empezamos a jugar bien, empezamos a... Yo me acuerdo de ese año, de la segunda vuelta, y de hecho compañeros con los que he estado de otros equipos me decían, joder, ¿cómo jugaba ese Elche tal, sabes? Y la verdad que terminamos muy bien. Pero cuando pasa toda esa situación en la que sabéis, oye, llega primer mes, no cobra, segundo, tercero, cuarto. Sí. Ahí dices, joder, no sé si me van a pagar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque a lo mejor no quiero tirarme un año sin cobrar. Claro. Vosotros habláis con vuestros abogados y os decían, oye, mira, si pasa esto, es esta solución. Si hay esto. Sí, hablábamos con los abogados de la AFE, que ahí la AFE la verdad que nos ayudó muchísimo. Y nos decían que, bueno, que ellos nos iban a... Porque, bueno, está el Fondo de Garantía Salarial que tiene la AFE y nos decían que tranquilos, que íbamos a cobrar, no sé si el 100%, pero que íbamos a cobrar prácticamente todo porque ellos tenían el fondo y que no nos preocupásemos. Y que si al final nos queríamos ir y tal, que teníamos que denunciar y, bueno, y luego cuando pasasen 2 meses te podías ir o algo así. Pero bueno, yo creo que no, ahí no denunció nadie. Hasta el año siguiente que lleva del equipo y la gente sí que denunció. Yo me acuerdo que cuando me llegó la oferta del Depor y yo no sé cuánto perdoné ahí, pero muchísimo dinero que me debía el Elche solo para irme al Depor, porque yo decía que yo quiero jugar en el equipo de mi ciudad. Aparte, no sé, siempre había tenido... Nunca me habían, o sea, nunca habían querido, nunca había tenido opción de ir. Y era la primera vez que podía ir al Depor en primera división y dije, pues da igual lo que tenga que perdonar aquí porque quiero jugar en el equipo de mi ciudad. O sea, tuviste que perdonar dinero, Mm. incluso con los impagos, porque tú tenías más años de contrato. Sí. O sea, a mí me quedaban 2 o 3 años de contrato y aparte no me habían pagado. O sea, todavía no me habían pagado lo de esos 6 meses. Entonces, imagínate, si me debían 700, pues ellos me decían, vale, pues porque si no, a lo mejor entre trámites, no sé qué, no sé cuánto, tenía que esperar 1 mes y medio más, 2 meses más, o al final ni me podía ir porque todavía no sabía si el equipo iba a descender o no. Entonces, pues llegamos a un acuerdo diciendo, vale, pues yo perdono esto, pero dejadme firmar ya en el Depor, que quiero hacer allí la pretemporada, empezar bien Vale. y ponerme bien con el equipo y todo eso. Vale. ¿Cómo viviste esa llamada del equipo de tu vida? Imagino que de locos, ¿no? Eso fue como... Fue increíble porque al final yo estaba en un muy buen equipo en el Elche, al final el Depor es un histórico y yo siendo de La Coruña y demás. Bueno, vosotros sabéis lo que es el Depor, porque sois más jóvenes que yo, pero yo creo que... Joder. Que lo, Pero encima siendo de allí, lo sabréis. es que eso... Sí. Y muy bien, aparte estaba Víctor Sánchez del Amo, que yo lo había tenido de segundo en el Getafe también, porque Víctor Sánchez del Amo fue segundo entrenador de Michel en el Getafe. Y me llamó, que quería que fuese y tal. Y nada, fui para allí, mi familia encantada, mis amigos y la verdad que muy bien. Ya desde el principio me encajé muy bien, me dio el mejor jugador en el trofeo 3 Herrera, que se juega normalmente antes de la temporada y tal, y muy bien. ¿Cuánto firmaste allí? 4 años también. 4. ¿Y los años anteriores no hubo ningún tipo de acercamiento? ¿No buscasteis vosotros algo por...? No, la verdad que del no, o sea, mi representante nunca me dijo que hubiese algún acercamiento ni nada. Sí que es verdad que también esos años que yo estaba en primera, el Depor estaba como primera, segunda, hubo así como varios descensos. Y bueno, yo estaba en el Getafe y Elche y no pasó. Bueno, primer año en el Depor. O sea, para ti ir a Riazor, ¿qué es? Una pasada. Es que yo iba de pequeño con mi hermano y mi padre y me acuerdo, pues eso, típico de ir andando porque nosotros vivimos muy cerca del estadio. Y íbamos andando, los típicos puestos de bufandas, tal, que cuando eres pequeño te llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo la remontada contra el Milan, o sea, vivirla allí en el estadio y aparte que, joder, yo el año que voy a Brunete y me ficha el Madrid al año siguiente, me acuerdo que había venido a vernos allí Mauro Silva, Donato, tal, todos estos jugadores, ¿sabes? Que dices del Super Depor y al final sabes que estás jugando en un club que es histórico y nada, y la verdad que muy contento, ya desde el principio tienen como muy buenas instalaciones, que habían hecho la ciudad deportiva nueva de Abegondo, la gente volcada con el equipo como siempre.
Y nada, es una experiencia, la verdad que el Depor es uno de los equipos que merece la pena estar porque sabes que es un equipo especial. ¿Tú notabas cuando jugaste, bueno, esos primeros años en primera, notabas una presión diferente a haber jugado a otros equipos como el Getafe, el Elche en primera? ¿Era diferente o una vez ya te adaptaste y eso al final era jugar? Pues la verdad que empecé muy bien y no tenía esa sensación, todo lo ¿No? contrario. O sea, la gente siempre estaba con el equipo, conmigo, tal, y bueno, eso pesa un poco más cuando empiezan a ser los resultados No. malos, que ya sí que notas la presión de que eres de la ciudad, de que bueno, que al final te duele mucho más todo. Las derrotas te duelen mucho más que una persona que venga de otro país o que venga de otro equipo y sabes que al final de temporada se va a ir. Eso es Claro. así. No, totalmente. ¿Tú esa presión cómo la vivías? La presión de... porque dijiste, oye, estos años que he estado, pues nos salvamos por las últimas jornadas. Mm. ¿Tú cómo llevas ese peso? Pues mira, yo el primer año, el primer año que estuve en el Deport, hicimos muy buena primera vuelta porque yo creo que en Navidad estamos en Europa League. Yo creo que ya hicimos 28 puntos, 29 en la primera vuelta y estábamos en Europa League. Y ese año me llama el Valencia para ir y me ofrecía una burrada de dinero, 4 años. Y decido quedarme en el Deport. Y ahí la verdad que bueno, renuevo el contrato en el Depor. En el Valencia me ofrecían como el doble de lo que cobraba en el Depor. No, o sea, En ese momento. 4 veces lo que cobraba en el Depor 4 años. Y al final el Depor renové 6 años, creo. Y cobrando pues más o menos la mitad de lo que ofrecían en el Valencia. Y me acuerdo que me hicieron un minuto de ovación, de aplausos y tal por haberme quedado y tal. Yo me acuerdo, esa decisión fue complicada porque al final el Valencia es un equipo, Joder. es un equipazo también y sabes que también tiene mucha historia y una afición muy grande y tal. Pero bueno, mi representante me decía que me tenía que ir sí o sí. O sea, Claro, me estás imagino. loco, tal. De hecho, aún a día de hoy me dice que me tenía que haber ido. Pero yo al final decidí que quería jugar en el Depor y aparte estábamos en un buen momento. O sea, sería hipócrita decir que estábamos en descenso, tal, no sé qué, y me quedé. O sea, estábamos en una muy buena situación. Y decidí quedarme ahí y aparte teníamos un buen proyecto porque estábamos Lucas Pérez, que ese año marcó muchísimos goles, estábamos jugando bien, nos entendíamos muy bien, estaba Luis Alberto, había Sidney, había muy buen equipo. Y entonces me quedé y bueno, la segunda vuelta bueno, había partidos que nos merecíamos ganar, empatábamos, perdíamos alguno tal y nos empezamos a tener una situación un poco complicada, ¿sabes? Y al final ahí sí que la presión sí que empezó a aparecer un poco más porque, bueno, había algún comentario de, bueno, desde que renovó tal, ya no es el mismo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo era consciente de que no era así, ¿sabes? O sea, yo estaba trabajando más que nunca y de hecho eh, creo que o sea, esa temporada la acabé bien y jugando bien. Lo que pasa es que cuando los resultados Ya. Claro. no acompañan, al final da igual quién juegue bien o quién juegue mal, el equipo sale perjudicado. Y nos salvamos ahí, pues eso, en la penúltima jornada en Villarreal y nada. Y luego estuvimos. Yo estuve 4 años allí, estuvimos 3 años en primera y uno en segunda, el último, que estuvimos a punto de ascender contra el Mallorca. Y en la última jornada habíamos ganado 2-0 en casa y nos ganaron 3-0 allí, en la noche de San Juan. Joder, me parece curioso el tema de rechazar la oferta de Sí. Valencia. ¿Tú le dabas mucho esos años, al terminar el año ese o al año siguiente, en tu cabeza estaba lo que te dice tu represo de todo el rato darle vueltas de tenía que haberlo hecho, o tú estabas muy tranquilo, No, yo habías estaba decidido lo que... tranquilo. Sí, Una ¿no? vez que tomé la decisión, yo soy muy de cuando tomo la Sí, ¿no? decisión, Claro. ya está. Y aparte que no. O sea, no tiene sentido ya cuando tomas una decisión Claro. ponerte a pensar en lo que no hiciste. Y además que yo estaba en el equipo de mi ciudad y el equipo en el que quería estar. Y creo que, bueno, era lo que tenía que hacer. Y la verdad que no me arrepiento para nada, porque aparte hace poco había muerto mi madre, y al final el tiempo con tu familia, creo que es algo que no, con tu familia y tus amigos, creo que es algo que no te va a devolver nadie. Y esos 4 años que estuve allí, no los cambio por nada. O sea, aunque luego al final terminásemos descendiendo y tal,
creo que hice lo correcto, pero al final hoy estoy donde estoy por las decisiones que tomé y creo que estoy orgulloso de la carrera que he tenido. Joder. Normal. No me extraña. Si lo digo yo sorprende, pero tú. Estás 3 en Depor y el cuarto, o sea, el último tuyo es el de segunda. El tercer año descendemos. Ah, vale. O sea, el Descendemos tercer. ese año. Y que te quedas. descendemos que estaba Seedorf. Bueno, a Seedorf Ah. lo firmaron a los últimos 2 meses Sí. porque ya estábamos muy mal. Y descendemos y ese año, bueno, ya decido quedarme en segunda para intentar ascender otra vez. Y ese año hacemos buena temporada, así todo el rato con posiciones de playoff y tal. Y nada, y al final jugamos contra la última eliminatoria contra el Mallorca y lo que te digo, 2-0 en casa. Pero no jugué ninguno de los 2 partidos del playoff. Y luego... Por decisión. Sí, por decisión técnica. La verdad que ese año la dirección deportiva, bueno, trajo a unos jugadores que eran de su confianza y bueno, yo empecé jugando, la verdad que yo tuve mis más y mis menos con el club porque la verdad que los partidos que jugué, si ves las estadísticas, la mayoría los ganábamos y a lo mejor ganábamos un partido, al siguiente no jugaba, empatábamos o perdíamos y luego no lo volvía a poner, ¿sabes? Un poco... Raro. Y veías como que, bueno, que a lo mejor jugaban jugadores que eran de su confianza, ¿sabes? No. Y bueno, ahí jugué 20 partidos, 25 así, no me acuerdo cuántos jugué. Pero bueno, sí que es verdad que al final luego echan a nuestro entrenador, que era Nacho González, que había estado con el Zaragoza y había también jugado playoff y tal con el Zaragoza. Y firman a... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, uno que es de Mallorca, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, no cuenta mucho conmigo y al final esos partidos del playoff no jugó nada. Y al final ganamos 2-0 y a la vuelta nos meten 3-0 y... Aparte de la noche de San Juan, que San Juan en Coruña se vive pero increíble, porque hacen todas las hogueras en la playa. Y me acuerdo que además nos acordamos todos, los de ese año, que estaba todo preparado para la vuelta porque el aeropuerto de Coruña creo que abre hasta las 12, 12:30 o algo así. Nosotros jugábamos tarde y nos iban a mantener el aeropuerto de Coruña abierto y luego teníamos un autobús descapotado para ir todo por el paseo marítimo con las hogueras, tal. Y nada, y me acuerdo que nos metieron en el 3-0, invasión de campo allí en Mallorca, nosotros con la mirada perdida, y volvimos. Me acuerdo que no nos abrieron el aeropuerto de Coruña, tuvimos que volar a Santiago y volver todo el mundo callados en el autobús, y nada, o sea, ni celebración ni nada. O sea, yo de lo más duro que he vivido en el fútbol. ¿Sí? ¿Ha sido uno de tus peores momentos? ¿Ese? Sí, sin duda. Es que al final... O sea, es que la historia del Depor habría cambiado mucho por ese partido, porque o sea, a lo mejor ahora el Depor estaría en primera. Claro. Sí. O sea que lo que tú dices, ¿no? La vuelta en autobús, avión, fue... Sí. O sea, era como... Fue todo un choque de... O sea, lo que todo podría ser una fiesta y todo positivo, todo negativo. Además... Por un gol. 3-0. Claro. No, y sobre todo es como cuando te pasa eso con... Bueno, y ahora el Mallorca está en primera, ¿sabes? Ya. Y tal. O sea, por eso te digo que por un Lo que has gol... dicho, sí. Por un gol al final cambia la historia. Sí, sobre todo que si te pasa con un equipo a lo mejor no tan histórico, no tal, pero con el Depor es como que... En tu casa. En tu casa, como que Sí, se hace sí, la bola una mucho más pasada. grande, ¿sabes? Sí. Es Increíble. como el palo mucho más A ver, duro. el descenso también fue... Ya. Fue un momento súper duro, siendo La Coruña y los recuerdo, bueno, yo recuerdo a algún jugador saliendo en el coche escondido tal y yo me acuerdo salir, pues yo iba siempre andando al campo y tal y me acuerdo que salí con mi padre andando también y tal. A ver, yo tengo gente allí, tengo amigos y algún amigo también que Riazor Blues y tal y bueno, al final agradecen que des la cara, ¿sabes? Que no te escondas y bueno, una pena porque en una ciudad como Coruña, con lo que se vive el fútbol, se merece estar en primera. ¿Cómo, es algo que has dicho lo de que algún amigo está en la, imagino que es como la grada de animación del Depor, la más fuerte? ¿Cómo era la relación con esa grada tuya? Porque claro, tenías gente dentro de esa grada que era amiga tuya de toda la vida, a lo mejor. ¿Había un trato especial o no? ¿O si había momentos malos también iban a por ti como iban a por otro? ¿O cómo era un poco? Igual, yo creo que al final...
cuando las cosas van mal, los que silban y los que critican hacen mucho ruido, pero realmente en Coruña la gente está con el equipo, ¿sabes? Y quieren que vaya bien. Lo que pasa es que, como en todos los estadios, al final, cuando las cosas van mal, pues eso, los 100 que pitan, 200 que pitan, se escuchan, porque al final un silbido se escucha más que vamos. Sí, O sea sí, que- totalmente. Y se contagia. Que el que no está diciendo nada y pitan, pues ya. Claro, Sí. Ya está más pero en general la afición del deporte es chapo. Qué guay. ¿Cómo fue tu salida? Mi salida fue, pues ese año no ascendemos y yo me quiero quedar otro año ahí porque quería, al final cuando desciendes con el equipo, pues intentas volver a primera. Lo que pasa es que sigue el director deportivo y me quiere rescindir. Y entonces, le digo que evidentemente si no quiere que esté ahí, pues no voy a estar. Y rescindo el contrato y ahí me llama Mitchell, bueno, y Rubén, que es el director deportivo era el director deportivo del Huesca. Y ese año el Huesca había descendido a segunda, porque ya había ascendido antes, pero había descendido. Y entonces me llama Rubén, el director deportivo, nada, que Mitchell, entrenador del Girona ahora, quiere que venga, hasta que es el perfil, bueno, y estaba Petón también, un mítico, y querían que fuese para allí y tal, y entonces nada, como el Depor no quería que continuase, bueno, el director deportivo, pues nada, rescindí y me fui para Huesca. Es una espinita que tienes clavada ahí el tema del el salir del Depor. Sí, lo que pasa es que yo soy consciente de que al final yo cuando descendimos de primera a segunda, yo dije que me quería quedar, ¿sabes? Y luego no ascendimos a primera y también iba a seguir. Lo que pasa es que no quisieron que siguiese, ¿sabes? Entonces, no es como otro que desciende y se va, ¿sabes? Claro, o sea que por ti no queda, o sea, por Claro, ti o sea, querías, por mí claro, no fue. Ya. Y entonces ese año voy al Huesca y quedamos primeros con el Huesca y ascendemos a primera división y desgraciadamente el Depor desciende a segunda vez ese año. Claro. Ya ves. Ahí me dieron ganas de mandarle un mensaje al director Sí, ¿no? deportivo. Te Cuando dieron ascendimos ganas, a ¿no? primera. Y nada, Sí, y sí. luego otro año en primera en Huesca y la verdad que el año este de segunda que ascendimos con el Huesca, que quedamos primeros, es una pasada. Sí. Mitchell, la verdad que es un entrenador. Bueno, ya ahora ¿Cómo se, es? ahora se está ¿Cómo es su viendo, estilo? pero Ahora que se está viendo tanto y que se está Sí. escuchando tanto. pues yo creo que ha evolucionado. A ver, un entrenador que ha ascendido con el Rayo Vallecano, con el Huesca y con el Girona, Algo Por algo, dice, ¿no? tres equipos diferentes, yo creo que algo tiene que tener. Y es muy exigente en cuanto. No tanto sin balón, o sea, sin balón sí, pero con balón te hace hacer lo que él quiere. Que hay otros jugadores, o sea, hay otros entrenadores que dicen, bueno, voy a dar unas pautas, voy a intentar tal, pero tampoco estoy muy encima. Él, como ha sido muy buen futbolista y sabe lo que es jugar, que no digo que otros no, pero él trabaja mucho el tercer hombre, la salida de tres te dice que es mejor que estéis un poco más cerrados para que no le dé tiempo al extremo a saltarte. A los mediocentros nos obliga a ganarle 5 metros a nuestra marca para dar apoyo, ¿sabes? Y si no lo haces, te lo dice, ¿sabes? Porque dice, es que si no lo haces, puedo jugar yo, ¿sabes? Claro. Y al final todos los mecanismos. Es mucho de respetar las posiciones. Él siempre nos decía que había 5 carriles y cada jugador, los laterales en su carril, los interiores en su carril, el mediocentro en su carril. Y no invadir otras zonas que no son la tuya. Y al final, yo me acuerdo cuando. A ver, teníamos buen equipo, pero yo me acuerdo cuando llegué que estábamos en pretemporada, que siempre íbamos al Pirineo allí a Huesca a hacer la pretemporada y todavía no estaba el equipo ni formado, todavía faltaba algún fichaje y nos dijo. Yo creo que dijo, si confiáis en mí, de verdad os implicáis y hacéis lo que os digo y tal, vamos a ser campeones y tal, vamos a ganar. Y era un equipo del Huesca que, a ver, era un recién descendido, pero no teníamos el equipo de. No teníamos tampoco un equipazo de primera, ¿sabes? Y ese año quedamos primeros. Y me acuerdo que las primeras jornadas, a ver, Michel Arriesa con el balón, ¿sabes? De salir desde atrás y tal. Y nos dijo, las 3-4 primeras jornadas nos van a venir a apretar arriba como locos, tal. Pero al momento que vean que salimos con nuestros mecanismos y tal,
a partir del cuarto partido nos van a esperar atrás y vamos a poder jugar y tal. Y así fue. A partir del cuarto partido veías que ibas a los campos y los equipos te esperaban atrás. Y ya dominabas todos los partidos. Era una pasada. Y en casa, joder, ese año yo creo que ganamos de 21 partidos en casa, igual ganamos 15 o 16. ¿Es de los años que más has disfrutado tú como jugador? Sí, sin duda. Sí. Sí. Sí, es que al final cuando tienes el balón y Claro, por sabes que tienes apoyos todo el rato, que también eres un equipo vertical además y aparte que hay buen ambiente. Él me acuerdo que se metía en los rondos ahí, en el fútbol tenis y se dejaba la vida. No sé si lo hará ahora, pero vamos. Como mola. Seguro que sí. Seguro. Buah, qué guay, tío. Sí. Es que, bueno, eso lo hay que ver ahora como, pues eso, lo que dices. Ahora porque está muy de moda el Girona y tal, pero que lo haga con tantos equipos tiene mucho mérito, tiene mucho valor, porque al final lo haces con muchos jugadores diferentes. Y de hecho, el año que luego ascendemos a primera y si algún día traes a Rubén, el director deportivo del Huesca, que os puede ser interesante para vosotros ¿Sí? también. Invitación la Me acuerdo que fuimos varios del equipo a decirle que no lo echasen. O sea, porque nosotros estábamos en zona de descenso, me acuerdo cuando estábamos con Mitchell, pero nosotros veíamos que íbamos a Valencia y dominábamos, ¿sabes? A lo mejor perdimos ese partido, por ejemplo, por un balón parado. Y íbamos a jugar contra el Madrid y, a ver, nos ganaban, pero veías que el equipo jugaba bien, ¿sabes? Sí. O sea, ibas a los campos y no te veías inferior a ningún rival. Y me acuerdo que, y aparte la forma de trabajar, tal, nosotros veíamos que era un entrenador que sumaba mucho más que otros. O sea, Claro. al final, cuando nosotros éramos gente que teníamos, ya yo esos años tenía ya 20 y bastantes años. Y veía que comparado a todo lo que había tenido antes, marcaba la diferencia. Entonces, cuando veíamos que habían tomado la decisión de echarlo, los capitanes y alguno más fuimos y le dijimos, creemos que te estás equivocando, tal. Nosotros estamos a muerte con él, pero aún así, bueno, a ver, también es entendible que el director deportivo Ya, le mira, mete pues, muchísima presión y claro. al final, si no llegan los resultados, Claro, tiene sí. que tomar decisiones. Pero me acuerdo que nosotros no queríamos que lo echase. No, al final, cuando llevas tanto tiempo, os conocéis tan bien, conoces tanto lo que quiere el entrenador. Sí. En cambio de eso. Es que tú veías que por mucho analizaba los partidos Claro. y era diferente. Sabías que sabía mucho más que la media de entrenadores que hay normalmente. Hombre, también por eso es un currante. O sea, imagino que habrá mucho trabajo detrás, aparte Supongo porque que tal, sí, pues sí. imagino supongo que que. Muchos análisis, Eso mucha es, preparación. Sí. Tal cual. No se implica tanto en fases ofensivas y defensivas, pues Sí. hay que preparar todo eso. No, totalmente. No y, se más lo a preparan. más a esos niveles. Es que has vivido las cosas más bonitas, que siempre lo decimos, ¿no? Y vosotros también lo decís, los ascensos. Sí. Ya. A segunda, a primera, y también has visto cosas jodidas como descender Sí, con la el verdad que equipo de tu vida. lo he vivido todo, la verdad. La verdad que sí. Si lo pienso, he vivido cosas buenísimas como debutar con el primer equipo del Madrid, la selección, etc. Y luego también, pues eso, lo peor del fútbol. O sea que. Si te tienes que quedar con un momento, el mejor y el peor, o el que más te haya llegado, tanto positivamente como de manera negativa. Yo creo que el peor el descenso con el Depor y el mejor, yo creo, con el debut con el primer equipo del Madrid, porque cuando estás desde los 12 años en la cantera, al final es por lo que llevas luchando toda tu vida. O sea, que luego también debutar en primera con otros equipos también es una pasada. El momento que firmo en el Depor también es súper. Bueno, en cualquier equipo, al final, Sí, cuando pero firmas bueno. un contrato en primera división, dices, joder, el trabajo que he hecho y el irme de casa tan pronto y perderme tantas cosas todos los fines de semana merece la pena, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno. ¿Qué pasa? Bueno, has vivido las cosas que la mayoría de la gente persigue. Sí, La verdad que hay gente que juega al fútbol. La verdad que soy muy afortunado porque hay mucha gente Joder. que igual ha trabajado igual y no lo ha conseguido. O sea, que hay que tener trabajo, suerte y también que confíen en ti. Sí, total. Totalmente. Tal cual. Bueno, echan al mister, Sí. a Mitchell. ¿Qué pasa? Pues echan a Mitchell y firman a Pacheta. Y ahí, bueno, estamos peleando ahí por la permanencia hasta la última jornada. Y en la última jornada, es que tengo muy mala memoria. No sé contra quién jugamos en casa, pero perdimos. Si perdimos, empatamos y descendimos. Y nada, y al año siguiente me quedo en segunda y también
jugando mucho y tal, y ya está. Y entonces juego ese año, y entonces ya, eso es hace 2 o 3 años ya, Ujú. ya estamos casi llegando a la Ah, actualidad. Y, y entonces yo me divorcio de mi exmujer. Y cuando acaba ese año, bueno, ya me había divorciado, ese último año que estaba en segundo con el Huesca ya me había divorciado. Entonces yo, mi exmujer es de Madrid, y entonces yo veía al niño muy poco. O sea, jugaba, imagínate, jugaba un sábado, entraba el domingo por la mañana y teníamos libre el lunes. Pues yo me cogía un avión, o sea, un avión, un AVE el domingo después de entrenar, veía a la niña el domingo y el lunes por la mañana, sí. y entonces ya solo lo No, veía un esto día y es medio a la claro. semana. Y entonces fue cuando intento buscar equipo en Madrid. Y ahí fue cuando aparece la opción del Alcorcón. A mí todavía me quedaba un año de contrato en el Huesca, en Sí, segunda, pero decido bajar a primera red para estar con mi hija más claro. tiempo. Una semana sí, una semana no. Y bueno, ascendemos con el Ahí tienes Alcorcón, que otro también ascenso. otra alegría. Y nada, muy bien. Al final me salió bien. Podía haber salido mal, pero me Ya. salió bien porque al final viví un año bonito, aunque fuese en primera ref. La verdad que el fútbol es, sea la categoría que sea, las cosas bonitas son bonitas y las cosas tristes Ya. son tristes. O sea Totalmente. y vives igual un ascenso a primera, o sea, a segunda que a primera. A primera sabes que es más mediático y más importante, entre comillas. No más importante, porque al final para el Corcón ascender a Claro. segunda es igual de importante que para el Huesca ascender a primera. Pero, nada, una pasada. Yo creo que para el jugador lo que dices tú, yo creo que da igual la categoría, el tema de ascender, da igual a qué categoría sea, que el Claro. jugador lo vive como una de sus máximas alegrías. No, no, es Da una igual. pasada, porque al final. Y además que es un año que. Cuando asciendes es un año que joder, que ganas mucho, ¿sabes? Ganas muchos Claro, partidos, y al final cuando ganas lo partidos te lo pasas recuerdas, bien, claro. ¿sabes? Cuando desciendes, aparte de que desciendes, llevas un año de mierda, ¿sabes? Claro, justo. Es como que has vivido muchas cosas durante Sí, el sí, año, sí. muchas cosas bonitas y encima asciendes. Entonces son como Sí, sí, cosas, sí. muchas cosas buenas. Mm. En la categoría que sea, que da No, igual. no, claro, claro. Va, pedazo de equipo tenía el Alcorcón, de todas maneras, esa primera ref. ¿Tú no Sí, sí, notaste sí. mucho? La gente dice ahora que está de moda por el tema de la primera ref y la diferencia en primera ref, segunda división. Dice, no, tampoco hay tanta diferencia en primera ref y segunda, tal. Tú, personalmente. Pues, a ver, depende un poco. Sí que es verdad que hay campos peores. En Mm, primera ref hay algunos campos que los ves un poco, pues sobre todo en invierno, que se claro, embarran mucho. Pero, y a nivel lo que es estadio y tal, pues lo eso notas, sí. porque en segunda no hay ningún estadio. Hay dos estadios a lo mejor que son un poco más pequeños, pero el resto son prácticamente De estadios de primera. primera. Mm, Pero a nivel juego, bueno, hay equipos que sí que se nota diferencia, que hay los equipos que quedan abajo, pues mm. no son muy allá, pero luego los del décimo para arriba, yo creo que le pueden competir a un Sí. equipo de segunda. Bueno, es de curioso, que está muy de moda ahora el tema de. Bueno, Hay de más hecho en la Copa diferencia. del Rey se ve que equipos Ya, ya, de ya. primera red compiten. Sí, Sí, es verdad que bueno, los los equipos no campos, juegan con los titulares normalmente, el el tema del campo campo. tal, tampoco va la gente igual de motivada, Ya, pero bueno, hay jugadores, sobre todo hay muchos jugadores en primera red que podrían jugar en segunda sí, perfectamente. no. Em, Ahora que tenemos, yo creo, una persona a la que le podemos preguntar esto, porque ha visto mucho fútbol y seguramente se fije mucho Hmm. en futbolistas y mucho fútbol. ¿Eh? Si tú tuvieses que dar un consejo a alguien que quiere tener una carrera en esto del fútbol, ser futbolista, ¿Eh? ¿qué le dirías? Yo, es que, a ver, tampoco soy nadie para aconsejar, pero nada, o sea, sobre todo que le guste jugar al fútbol. Yo tampoco soy ningún fanático del fútbol, de verme todos los partidos ahí como babín, pero bueno, que te guste jugar. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más jugar que ver fútbol. Hmm. Me A mí gusta también me ver, pasa. o sea, partidos importantes y tal, pero que te guste, y si te gusta, pues intentar ser lo más profesional que puedas. Eh, por ejemplo, mi padre era un poco pesado de pequeño, ¿sabes? O sea, ahora está muy de moda el decirle a los niños que no, o sea, que no les riñas, no les digas, no les exijas, tal. Y yo creo que, por ejemplo, mi padre o sea, vio muy bien el punto entre exigencia y no pasarse tampoco, porque hay unos padres que se ponen a insultar al árbitro, a Ya, los ya. entrenadores, que si no lo pones, que si no sé qué. Pero claro, mi padre tampoco era el típico que decía, oye, que has perdido, no pasa nada, tal, no sé qué. O Ya. sea, te decía, joder, o sea, tienes que exigirte más, tal, ¿sabes? Ujú.
Y luego a partir de ahí, si ves que tienes condiciones para llegar, pues es un poco no perder la cabeza, entrenar todo lo que puedas, tampoco sin volverte loco, porque no sé cómo es ahora. La verdad que no lo he vivido mucho, pero antiguamente tampoco cuando eres pequeño vas al gimnasio ahí y te pones... yo creo que hay que tener paciencia, saber que a lo mejor puedes llegar, pero sin obsesionarte, seguir estudiando, seguir haciendo tu vida y luego poco a poco si vales, las cosas van a llegar. Qué guay. Y ahora, viendo un poco que ya, bueno, estamos llegando ya a la etapa final, me gustaría hacer una pregunta que a veces le hacemos algunos, y yo tengo constancia de que tú lo haces. ¿Cómo gestionas tú, habiendo tenido la trayectoria que has tenido, en todos los equipos que has jugado, históricos, has ganado dinero, cómo gestiona un jugador como tú su futuro? Pues yo, a ver, yo nunca he sido muy de gastar mucho ni de darme muchos caprichos y tal. La verdad que siempre he sido lo que he ido ganando lo he ido invirtiendo y sobre todo en pisos, en casas y tal. Y bueno, ya de ahí de las rentas podría, digamos, vivir y luego a partir de ahí, pues me he sacado, por ejemplo, los 3 niveles de entrenador. Ya me lo saqué cuando estaba en el Depor y me gustaría entrenar poco a poco, a lo mejor empezar con cantera, ir subiendo poco a poco, segundo entrenador y luego si veo que me gusta realmente y se me da bien hacerlo, si veo que no se me da bien, no. Y luego eso, tranquilidad, tampoco, como nunca he sido muy de gastarme el dinero en cosas que no necesito, yo creo que con lo que tengo me vale y luego a partir de ahí, pues a lo mejor intentar montar algún negocio. He tenido ya algún negocio, pero por ejemplo he tenido un bar en Madrid que luego cuando me fui a Coruña, al no poder estar aquí encima y tal, lo traspasé, pero la verdad que me fue bien. Una marca de ropa también, con Morata hice y... ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa que también, como éramos jóvenes y también pasamos un poco del tema, bueno, se quedó ahí. Y nada, intentaré, cuando tenga más tiempo, intentaré un poco orientarlo hacia eso, hacia intentar ser entrenador y luego eso, vivir con mi familia tranquilo y con mi hija o lo que venga. Y intentar eso, pues formarme un poco más a lo mejor en temas que me interesen y a lo mejor hacer negocios también, abrir alguna cosa, no sé, no Sí, sé pero que todavía. le das importancia a ese tema Sí, sí, de ya estoy hacer. O pensando, desde sea, hace tiempo claro, ya por estoy eso te digo pensando en, que es en importante, mi que no todo el futuro, mundo sí, lo sí. hace, ¿sabes? Y Sí, creo que es muy importante, creo que deberían la como gente... incidir más en eso porque sí que es verdad que, a ver, o eres un multimillonario que tipo, bueno, gente que ha ganado mucho dinero, o si Claro, no, cuando acaba el fútbol hay mucha gente que tiene que bajar el nivel de vida. Y yo claro. en eso sí que es verdad que me he interesado mucho y he puesto mucha importancia en intentar pues hacerme un colchón o hacer unas inversiones para que cuando me Claro. retire, que ya me queda poco, que no me cambie la vida porque ahí es cuando la gente se pega la leche. Pero sí es cierto que tú no te has esperado al final del camino Claro, para empezar a hacerlo. claro. Como que lo Claro. has hecho ya antes y sobre todo a mí me gusta que te interesas por más cosas, ¿no? Que sí, quiero intentarlo de ser entrenador, pero no descarto meterme aquí, crear esto, hacer lo otro. Sí. Claro, al final, o gente como vosotros que estáis haciendo un podcast, ¿sabes? Que podrías estar, tú por ejemplo antes me dijiste que estás trabajando y tal, y podrías quedarte trabajando y ahora estar viendo una película Claro. de Netflix Sí. en casa, ¿sabes? Si estás aquí y joder, estáis creciendo, ¿sabes? Al final, yo creo que es dar el paso. Luego te podrá ir mal, te podrá ir bien, pero moverte un poco. Es que si no, si estás metido en casa, al final no haces nada y te quedas ahí. Bueno, habrá Claro. gente que prefiera eso, ¿eh? Que prefiera Ya. tener su sueldo y estar tranquilo y no hacer nada y no meterse en jaleos. Yo creo que todo lo que no te quite tranquilidad y te aporte cosas que te interesan, yo creo que es bueno. Totalmente. No, y al final que es formarte. Ya que has tenido la suerte de poder, joder, disfrutar del fútbol a ese nivel, ganar un dinero y tal, Sí, joder, no te quedes ahí, ¿sabes? En plan, claro. intenta, ¿no?, moverte un poco. Sí, sí. Sobre todo porque la vida del futbolista es corta. Se me ha Y pasado por que la lo... cabeza hacer un podcast como vosotros. ¿Sí? Sí, igual os hago competencia cuando me retire. Me cago en 10, pues es buena competencia. Joder, a ver. Estamos jodidos. Cuando se retire, No, que va. hay que poner un contrato ahí de 4 años. ¿Quieres que hagamos una rondita de preguntas? Bueno, la pregunta de miembros. Vale. No, bueno, es un poco acorde a esta última etapa, ya estás en Alcorcón. Y bueno, la pregunta de miembros, tenemos gente que es miembro del canal y pues nos lanzan ahí preguntas para hacer al invitado. Genial. Y un poco la que te hacen a ti es, viendo un poco esta etapa en la que estás del Alcorcón y que es un poco tu etapa final y eso,
cómo se ve Mosquera en un futuro cercano, pues en el Alcorcón, en otro, poder estar en otro equipo o dejarlo dentro poco, no sé, cómo es un poco lo que esperas. Yo me veo, o sea, me veo bien físicamente y creo que va a depender un poco de cómo termine la temporada. Si termino jugando, si no termino jugando, si quieren renovarme, si no, y luego pues depende un poco de. Yo al final estoy un poco, tengo un poco el círculo en Madrid porque quiero estar con mi hija, entonces. De hecho, incluso el año pasado tenía ofertas de otros sitios de España para irme en segunda división y no me fui porque quería estar en Madrid. Claro. Y entonces, como entiendo que va a ser complicado que otro equipo de Madrid en segunda me fiche, pues igual, no lo sé, intentaré acabar bien la temporada para seguir en el Alcorcón. Guay. Muy guay. Bueno, ahora tú unas preguntas rápidas, que esto siempre mola, ¿va? Venga, Hola, ¿empiezas tú o qué? dale tú. Venga, va. Esta pregunta que siempre nos gusta hacerla. Mejor jugador con el que has jugado. Puedes decir algo, si quieres decir un top 3 para no mojarte tanto, con el que has compartido campo, por así decirlo. Pues Cristiano, o sea, tiene que ser de mi equipo, ¿no? O sea, Sí, no que has campo. jugado tú en tu equipo y que más te haya impresionado. No sé, sí. que más te haya Cristiano, Juan Mata y. Bueno, y Guti. impresionado. Sí, ¿no? Eso también me sorprenden a mí. Lo más negativo que tienes como futbolista en cuanto a cualidad. Lo más negativo. A ver, no me encanta ir a la disputa de esto de tirarte al suelo o tal, ¿sabes? No me gusta. Intento hacerlo, pero no me gusta. Esta que me apetece hacértela a ti, además, como te digo, como eres medio centro y tal. Compañero con el que más te has entendido en el campo. Ahí hay varios, porque, por ejemplo, con Lucas Pérez del Depor me he entendido muy bien. Que antes lo has dicho. Sí, con Javi Lara me entiendo muy bien, con Juan Mata me he entendido muy bien, con Morata. Vale, vale. Sí, yo Guay. creo que con esos, sobre todo. Guay. Una liga en la que no hayas jugado, que te hubiese gustado jugar o que te gustaría jugar. Yo creo en la Premier. Al final, creo que todo el mundo, por el tipo de partidos, las aficiones y tal, yo creo que en la Premier. Mucho lo debéis. Sí. Los que no han jugado a la Premier, claro. Claro. Y ya, bueno, no sé si tú vas a querer hacer alguna más. Yo te voy a hacer una. ¿Estás pensando en una? ¿O qué? No. Un entrenador que te gusta o que te hubiese gustado que te hubiese entrenado. Un entrenador que a lo mejor digas, ya, pedazo de entrenador este, me hubiese encantado que. Pues igual Guardiola. Yo Sí. creo, sí. Suele salir, Pero bueno, vamos a seguir. Yo también lo diciendo, diría, coño. Ya, bueno, pero pues lo seguimos diciendo. Última pregunta. Vale. La pregunta que le hacemos a todos al final, ¿quién te gustaría que viniese? La verdad que el por rato que hemos pasado contigo ha sido espectacular, pues ahí te ha pasado un buen rato. Pues pensando así en qué pueda venir. ¿Va a decir varios o...? Sí. Hombre, Pues te diría esos que te he dicho. Lucas Pérez, Morata o Juan Mata. 3 invitaciones con peso, ¿Y si alguna ya está lanzada? Invitación lanzada. Alguna puede estar lanzada, pero vamos a ver si cuaja. Que nada, Pedro, mil gracias por venir. A vosotros. Espero que haya estado a gusto. La verdad Súper que a la gusto. historia es espectacular. Es lo que dice Mario, el sueño que todo chaval quiere cumplir y que has vivido encima cosas buenas, cosas menos buenas, pero vamos. Y bueno, y que luego verte jugar es un espectáculo, a mí me encanta. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ya me dijeron que me lo iba a pasar muy bien y no he defraudado. Nada, mil gracias por venir, de verdad. A vosotros. Adiós.